Buenas, nuevamente seguimos con la unidad 7, el punto C, pero en su segunda parte. Continuamos con la mediación descendente. Ahora vamos a ver la idea de Cristo liberador. Tiene que ver con la anterior, con la de Cristo redentor. Pero la liberación es un término más positivo que redención, porque pone la idea no solamente en que hemos sido rescatados de una mala situación, sino en cómo es esta situación nueva. Si vamos a la escritura, los evangelios no utilizan la palabra libertad, pero vemos las acciones de Jesús, que Él es el hombre libre y que da un evangelio de libertad con las curaciones, con el perdón, pone en una nueva y mejor situación a las personas. Por ejemplo, Lucas 4, 18 al 19. El gran predicador de esta libertad que nosotros tenemos es San Pablo. Gálatas 2, 4. En la libertad en Cristo, con un sentido espiritual y cívico. Somos verdaderamente nuevos por esta liberación. Una salvación con la liberación de nuestro libre albedrío, es decir, de nuestra capacidad de decidirnos por el bien y por el mal, ahora ya no está sujeta a esas potencias que nos orientaban solamente al mal. Y hemos sido liberados también de la ley de los judíos. Y también dice San Pablo en Romanos 8:21, la creación entera será liberada. En los padres de la iglesia vemos a Ireneo, donde el hombre tiene una libertad en devenir, que tiene que ir creciendo. Y bueno, y eso es tal vez nuestra experiencia continua. Tenemos que ir creciendo en nuestra libertad, que no es crecer en el capricho. Una libre obediencia de Cristo que recapitula la libertad y la obediencia del hombre que habían quedado heridas para hacernos hombres nuevos. ¿Sí? Por ejemplo, lo vemos en las tentaciones y en la pasión. Cristo vence y libera donde Adán había sido vencido y ha quedado esclavizado. San Agustín nos presenta al hombre orientado al bien. Y aquí la libertad aparece como caridad. La libertad a nosotros nos permite extender el bien de Dios a nuestros hermanos. Y él va a distinguir entre libertad y libre albedrío. El libre albedrío no ha sido perdido por el pecado original, pero nuestra libertad había quedado herida. La libertad kenótica de Cristo, es decir, este libre abajamiento hasta la muerte por nosotros, es la causa ejemplar y eficiente de nuestra liberación. Y para cada uno de nosotros, la gracia es la fuente de nuestra libertad. Cuanto más en gracia estamos, más libres somos. Como hemos visto en la parte más de tipo dogmática, es el Concilio III de Constantinopla el que va a hablar de una libertad humana de Cristo, es decir, que el Verbo no ejerce una coerción sobre la humanidad de Cristo. Es la liberación que nos ha traído Cristo lo que permite la libertad del cristiano y nos permite decir a nosotros no a cualquier tipo de esclavitud. La lucha por el pecado es una lucha la lucha contra el pecado no es una lucha simplemente por zafar o por no agradar a Dios, sino que la lucha contra el pecado es por ser cada vez más libres nosotros. Esta libertad del cristiano nos hace semejantes a Dios, con una facultad de lo definitivo, como decía Karl Rahner. Cada individuo, por lo tanto, es portador de la libertad de los demás. Nosotros no somos libres para nuestro capricho, ni tampoco para vivir egoístamente.
sino que en la medida que más libres somos, más tenemos que colaborar en la liberación de los demás. Y acá viene un poco el fundamento de la teología de la liberación en Latinoamérica, en este contexto que se ha vivido y que lamentablemente se vive, contexto de opresión y de violencia de los poderosos. El cristiano debe comprometerse en la promoción humana, en la denuncia de las injusticias y en la liberación de los oprimidos. Otra idea, la cuarta, es la de Cristo divinizador. La liberación del pecado nos permite la entrada en la vida de Dios. No es volver a la situación de Adán nada más, sino una condición y una felicidad divinas, verdaderamente transformados. Es importante pensar que la divinización es un don, no es fruto del esfuerzo humano. Un poco el esfuerzo y la tentativa de las religiones es esto, hacer y hacer para terminar agradando a Dios y conseguir la trascendencia, que de algún modo es la divinización. Acá estamos en un esquema completamente opuesto. Desde arriba se nos da el don. Este don de Dios que ya está en la creación, que se especifica con un pueblo en la elección y en la alianza, pero que se hace pleno en la adopción filial, como dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 al 6. Así, el bautismo es una transformación del ser humano, un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1.13 y Romanos 6. El bautismo y la regla de fe, el credo, que nos permiten a nosotros ser partícipes de la naturaleza divina. Esto, miren, es maravilloso, es tal vez lo más importante y el objetivo final de Dios, que nosotros participemos de la naturaleza divina, por don, por adopción, y es lo que nos da la felicidad eterna. Como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esta deificación, en griego theopoiesis, los padres la trabajaron mucho, especialmente los llamados padres orientales, de la zona de Grecia, de Siria. Dios diviniza al hombre como don por participación, y decíamos ya desde la creación. Ya el hecho de ser creados, el hecho de que el hombre sea aquella criatura única que Dios ha amado por sí misma, hace que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios en crecimiento. Volvemos a la idea de San Ireneo. Vamos mejorando hasta alcanzar en un momento por don esta imagen y semejanza, hasta llegar a ser partícipes en la vida divina. Por lo tanto, aquí nos encontramos ante un intercambio no simétrico de naturalezas con nosotros. ¿Por qué no simétrico? Porque hay una kenosis en el hacerse hombre por parte de Dios y hay un ascender nuestro por don para que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. Esto lo va a explicar el Concilio de Nicea, con el principio de solidaridad y de comunicación divinas en Cristo, a partir de la encarnación. Esto va a incluir necesariamente el misterio pascual. De todos modos, la unión de todos los hombres existe desde antes. Decimos, ya desde la creación hay algún modo de unión con Dios. Esta unión con Dios se hace plena al hacerse hombre Cristo, morir y resucitar. Con la resurrección ya la naturaleza humana en él por lo menos queda divinizada y es el germen y anticipo y seguridad de nuestra futura divinización. Así, hay una universalidad de salvación en virtud de la comunidad de naturaleza. Cristo se ha hecho uno con nosotros en nuestra naturaleza para que nosotros seamos uno con Él en la suya. Los actos de Cristo son históricos, comprobables en su momento, nos han sido transmitidos por la historia, pero también transhistóricos porque su humanidad está unida al Verbo, es decir, esta condición de la unión hipostática hace que sus hechos salvíficos
permanezcan en el tiempo, en nuestro tiempo, sin necesidad de una repetición o de una renovación. Por otro lado, la teología latina, de Roma y del norte de África, va a poner el acento en la gracia, algo más objetivo, un poco menos en las relaciones interpersonales entre las divinas personas y nosotros. Está bien que sea algo más objetivo porque se desprende de nuestra afectividad, tal vez, y de nuestros vaivenes psicológicos, pero corre el peligro de la cosificación como si la gracia fuera una cosa, como si fuera un objeto que tengo, que guardo, que pierdo, que tiro, lo que sea. Apunta, más allá de este esquema occidental, a la unión con Dios y la autocomunicación de Dios. Karl Rahner, este teólogo alemán del siglo XX tan importante, va a hablar de un existencial sobrenatural. Hoy podemos decir que la deificación es la verdadera y suprema humanización del hombre. El ser humano, dice Rahner, ya tiene un deseo de infinito y este deseo de infinito solo puede colmarlo Dios. Dios ha creado un hombre, un ser, para entrar en comunión con Él. Pero no solamente lo crea, sino que también le da los dones para que esta comunión sea efectiva. Y esta comunión no es circunstancial, no es intermitente. Esta comunión comienza aquí y se eternizará en el cielo. Verdadera y suprema humanización del hombre, porque el plan de Dios se cumple definitivamente con el hombre divinizado.